educación influye en la economía del país? Así es muy importante la educación en nuestro país o en cualquier país, ya que gracias a esto se incrementa el capital humano. El capital humano está conformado por los conocimientos, habilidades, destrezas que tiene una persona en una sociedad y para poder desarrollar esta actividad, cualquiera que sea, un servicio o la producción de algo, se necesita pues esta parte de adquirir conocimientos, es decir, la educación es fundamental para que un país genere su producción. De lo contrario, si un país es pobre en capital humano, en conocimientos, en destrezas, pues obviamente la producción será muy pobre y el crecimiento igual. Entonces es muy importante la educación para el desarrollo y el crecimiento de un país porque aporta este capital humano que les digo. Entonces sí es muy importante la educación en cualquier sociedad, no nada más en la nuestra. Entonces Estados Unidos y Japón son países del primer mundo pues, gracias a esto que sobre la educación. Invierten mucho de su Producto Interno Bruto en educación. Vamos a ver nosotros cómo nos encontramos en ese aspecto. Así es importante. Desde tu punto de vista, ¿cómo consideras la economía de México? Desde mi punto de vista, la economía de México pues es una economía que todavía está en desarrollo, en vías de desarrollo, es una economía que nos falta mucho por avanzar, pero no es que nosotros tengamos o no tengamos los recursos suficientes o la tecnología. Muchas veces son problemas burocráticos que no dejan a las empresas pues crecer o desarrollarse. Básicamente la economía del país pudiera crecer más, pero gracias a todas estas trabas que el gobierno o organismos internacionales ponen a los países como el nuestro, que todavía se les considera subdesarrollados, es eso lo que todavía no genera un crecimiento mayor hacia afuera, ¿no? Entonces, en esa parte económica yo creo que estamos todavía en un proceso de desarrollo, pero no hemos querido despegar o no hemos podido despegar, pues gracias a estas políticas que se generan a nivel internacional, ¿no? Las políticas neoliberales que ponen pues las instituciones internacionales, ¿no? Como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Son trabas que estos organismos ponen a países como los nuestros, ¿no? Países emergentes que todavía en su economía pues dependemos la mayor parte de ellas pues intercambios comerciales Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces por eso es una economía todavía en vías de desarrollo. No considero que el gobierno esté haciendo su trabajo porque cada día se invierte menos en la educación y en la cuestión de jóvenes la cultura va demeritándose, no queremos estudiar, no queremos prepararnos para un futuro mejor, los estudios los dejamos a un lado. Realmente la economía ha ido decayendo un poco en la cuestión del comercio subterráneo, lo que es el informal, y se ha prestado para abrir mercados a los jóvenes también, que dejan los estudios por dedicarse a ese tipo de comercios. Por ello creo que la educación que nos ha venido brindando el gobierno, pues sí se va demeritando, con falta de recursos y oportunidades para los mismos jóvenes. ¿Y qué opina del desempleo en jóvenes? Híjole, pues yo creo que el desempleo no nada más se da en los jóvenes, es a nivel general, pero más marcado en ellos, pues primeramente porque no terminamos nuestro bachillerato y tenemos entendido que en la actualidad requerimos un documento oficial como es nuestra constancia de acreditación del bachillerato para podernos colocar en los mejores empleos. Y la otra cuestión es que a los jóvenes les piden experiencia, pero también no hay esa oportunidad que se les da de incursionar en el trabajo. Si no tienen esa oportunidad de incursionar, pues cómo van a obtener la experiencia. Pero es mi punto de vista. ¿Consideras que el gobierno está haciendo bien su trabajo con respecto a la economía y educación del país? Pues con respecto a la economía, dependiendo del balance, a quién le estamos dando ese valor, ¿no? Si estamos diciendo que las personas que tal vez viéndolo ya como en una teoría socialista, marxista, pues las personas que tienen el medio de producción, pues sí les está incrementando la ganancia, el dinero, la competitividad, etcétera. Pero en cuestiones para
cierto sector o grupos o cierto sector social que tenemos, pues lo dudo, ¿no? Yo creo que con esta etapa de la globalización, un concepto muy complejo, pues sí ha estado llegando a muchas familias de clase media y han estado empezando a sufrir las consecuencias de, y entre ellos la educación creo que es un factor que está cada día bueno, en un declive. Está muy drástica esta situación porque ya el tipo de materia que se nos está enseñando, la calidad, suben estándares, baja la calidad educativa. Creo que sí ha sido un problema cada día más que nos está transformando muy feo, nos está quitando mucha herramienta para poder desarrollarnos como los supuestos profesionistas. ¿Considera que el gobierno está haciendo bien su trabajo con respecto a la economía y educación del país? En parte sí. En cuanto a la cuestión de la economía, me parece que algunas de las reformas, no todas, algunas de las reformas que se han hecho recientemente indican un buen trabajo o al menos un buen proyecto. Ya de que después de lo que esto genere ya dependerá también mucho en cómo trabaje el gobierno en ese aspecto, en el aspecto económico. En cuanto a educación, me parece que ahí es un punto más débil, porque me parece que la educación sigue siendo un tanto floja, como ha sido en los últimos años. Y por ejemplo, muchos de los sistemas que se habla de competencias y eso, genera un poco al estancamiento de la educación. Entonces me parece que la educación es, como dije, un punto débil y se podría hacer todavía mejor de lo que se hace, si es que podemos decir que es buena, porque me parece que es muy deficiente. Pues opino pues que son un poquito flojos, ¿no? Porque aún así, aunque estén estudiando o no estén estudiando, pueden conseguir un empleo. Entonces, pero estaría mejor si estudiaran y trabajaran, porque así se van preparando más para la vida, para ustedes mismos. Bueno, yo opino del desempleo en los jóvenes que es por la falta de experiencia, no nos dan las oportunidades necesarias para trabajar. Mi salario no es tan bueno, pero sí me alcanza para los recursos que necesito. Me alcanza a cubrir para todo lo que debo, pasajes, todas mis buenas necesidades, no me quejo de nada. Desde tu punto de vista, ¿consideras que que es buena la economía de México? Me parece que que está fallando un poco porque han tratado de arreglar la pobreza y yo veo que sigue igual, o sea, siguen dándole más a los ricos y quitándole más a los pobres. ¿Consideras que tu salario es bueno? Es muy bueno, eso sí, sí, ahí sí. Okay. ¿Consideras que el gobierno está haciendo bien su trabajo con respecto a la economía y educación del país? Respecto a la economía, pues han tratado de hacer sus tratados, como te digo, pues sí hay buen trabajo en la economía, pero está beneficiando a los que más tienen, no a los que menos. Y con respecto a la educación, con los sindicatos ya todo está muy amañado, se ponen muchas trabas y bueno, ya está muy político eso. Y en la educación pues no me parece que estén muy bien. Your love, don't wanna borrow. I did today to give back tomorrow. I want your love, don't wanna borrow. I want your love, don't wanna borrow. I want your love, don't wanna borrow.